10 segundos para las 7, según el reloj de mi compu. Ok. Muy buenas noches, queridos seguidores de Jesús y amigos que nos están viendo en este Facebook Live de Café Torá. Café Torá, como ustedes ya lo conocen, es una charla para elevar nuestra conciencia y también buscar transformar nuestra sociedad. Bienvenidos a cada uno de ustedes esta noche. Qué bueno que se pueden conectar desde todas las partes del mundo donde puedan estar, y esta noche tenemos un tema muy interesante. Seguimos con esta como miniserie que hemos estado de la radiografía de un seguidor de Jesús. Específicamente hoy estaremos hablando de rezar, orar o meditar. ¿Qué debo de practicar? ¿Qué debo de hacer? Y para eso nos acompañan dos personas, dos panelistas que ya han estado con nosotros, que ya los presentaré en su momento, no sin antes dar un pequeño preámbulo de cómo de lo que vamos a estar hablando. Así que gracias por conectarse a esta emisión del lunes 15 de marzo de Café Torá. Es nuestra sexta parte de esta temporada 2. Así que muy contento de que puedan estar acá lunes tras lunes a las 7 de la noche. Estamos siempre en vivo por si nos quieren sintonizar, y si no, queda grabado por acá en el Facebook de la comunidad Seguidores de Jesús, y nos puede buscar aquí también. Además, si usted es primera vez que nos visita, por algún motivo, puede buscar en nuestro Facebook nuestras otras actividades que tenemos, otras enseñanzas y demás, para que se pueda unir. Invitarles a cada uno de ustedes que nos pueda saludar, que nos pueda enviar sus preguntas, sus comentarios, que con gusto nosotros los vamos a leer a lo largo del programa. Sí, traten de escribirla por ahí y nuestro equipo de producción nos las va a hacer pasar para que podamos leerlas y compartirla con ustedes. Es siempre grato poder estar acá y poder compartir con cada uno. De hecho, vamos a hablar de hitbodedut, de oración, de rezo, de meditar. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que debo yo de compartir, de practicar? Antes de dar el preámbulo, me gustaría saludar a quienes me van a acompañar hoy por la noche. Así que quiero darle la bienvenida a la dama de las leyes y la dama también de las artesanías, que tiene en sus manos mucho talento. Brenda, bienvenida en esta noche. Es un gusto que nos puedas acompañar y que dediques tiempo para platicar sobre este interesante tema. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la comunidad, a cada uno de los que ya nos sintonizan. Gracias, Rodrigo, por compartir también esta invitación conmigo y poder, pues, conversar en esta noche y elevar también nuestra alma de acuerdo al aprendizaje de cada uno. Gracias. Y espero que hoy puedas estimular mucho nuestra conciencia, Brenda, que es lo que buscamos cada lunes. También damos la bienvenida a el caballero de hoy en la noche que nos va a estar acompañando, Elmer Calderón. Bienvenido y gracias por estar con nosotros en esta noche y por darnos de tu tiempo para poder estimular nuestra conciencia, nuestra mente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Pues qué bueno, qué gusto que me han invitado y pues poder aprender, como vos decís, de la dama de las leyes y de las artesanías y de todos nuestros oyentes a través de las redes sociales. Gracias por la invitación, Rodrigo. Espero que tus canas nos puedan llenar hoy de mucha sabiduría en la noche. Aunque sea del brillo. De mucho brillo, cabal. Sí. Pero bueno, rezar, orar o meditar, ¿qué debo de practicar? Les decía que hace 15 días estuvimos hablando de una práctica de un seguidor de Jesús, que era la mayordomía, y nos concentramos en la mayordomía, en el cuidado, en la gestión de nuestro cuerpo. Hoy en la noche vamos a hablar de otra práctica de un seguidor de Jesús, que es
la oración o Hitbodedut. Hay varios pasajes en las escrituras donde se hace referencia a esto, no los voy a ir tocando yo ahorita, sin embargo sí quiero compartirles que la idea es esa conversación o esa comunicación que hay con el Creador, el que yo pueda hablar, que yo pueda conectarme con Él, que yo pueda hablar con Él en mi lenguaje, en mi estilo particular e individual. Debemos nosotros de tener algún tipo de práctica a diario donde conectemos con nuestro Creador. Debemos de buscar esos momentos, no solo en los tiempos de angustia, no solo en los tiempos de dificultad, sino que debemos de buscar esos momentos también cuando estamos en paz, cuando estamos con bien, porque la idea es poder conectar con el Creador, poder tener un tiempo en el cual yo me aparto y estoy con Él. Así que sobre eso va a girar el tema hoy en la noche. Y desde ya pues les lanzo la primera pregunta a ustedes, panelistas, y también a ustedes que nos están viendo por medio del Facebook Live, para que puedan comentar, para que puedan hacer preguntas, para que puedan hacer comentarios, para que puedan decir que no están de acuerdo también. Así que lo pueden hacer. ¿Cuál sería entonces la diferencia, Brenda? Ya que el tema habla de rezar, orar y meditar, para ti, ¿cuál es la diferencia entre estas tres cosas? Rezar, orar y meditar. Bueno, antes de decirte quizás la diferencia que yo encuentro, quisiera decirte que las tres, desde mi punto de vista, son sumamente importantes, y quizá me adelante a decirte que he practicado dos de ellas y estoy introduciéndome al camino de la tercera de ellas. Entonces, ahora te voy a establecer las diferencias. En cuanto a la Hitbodedut, o en cuanto a la oración, es realmente algo personal, es algo individual, es algo que se practica, como tú lo dijiste al inicio, en nuestras propias palabras. Es una forma de conectarnos con Dios, una forma de hablar con Dios sin una estructura que te limite a un número de palabras o de repeticiones, sino que es una forma de conectarte, de hablar con Dios tal y como tú eres, tal y como tú hablas, tal y como tú hablarías con un gran amigo. Se habla, eso es como lo más importante, el aprender a hablar naturalmente, aprender a fluir de manera natural con el Creador, hablar con Él como cuando hablas con tu padre, con tu madre, con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, hablar con esa espontaneidad. Ese sería en el caso de la oración, de la Hitbodedut. En el caso de los rezos, son oraciones siempre, pero son oraciones que llevan una estructura y llevan también un número de repeticiones. Ejemplo de ellas, bueno, todos los sábados nosotros rezamos el Shema. Todos los sábados también rezamos el Padre Nuestro. Son rezos que los podemos practicar de forma individual o también los podemos practicar en comunidad. En el caso de Shabbat, lo hacemos, el Shema, por ejemplo, lo hacemos en comunidad, y es algo sumamente lindo para nuestra alma. Es hasta muy estremecedor escuchar a toda la comunidad rezando el Shema. En cambio, la oración es algo más íntimo, es algo más personal. Y por último, la meditación. Lo discutíamos aquí fuera de cámaras, que desde mi punto de vista, nosotros debemos separar el tema de meditación como el concepto mismo de la palabra, porque nosotros pensamos la palabra meditación como sinónimo de reflexión, como sinónimo también de oración, como sinónimo de cuando analizas un tema, o incluso
cuando estudias la palabra, tú dices, he estado meditando en el texto, he estado meditando en la palabra. Lo poco que he estudiado sobre este tema, porque debo confesar, es un tema que a profundidad no conozco. Sé que la meditación es algo, es una conexión aún mucho más profunda, aún mucho más íntima, y lleva consigo una serie de como de pasos o de herramientas que lo acompañan. Una de ellas es la respiración, por ejemplo, es acompañada en el tema de la meditación. No así tu Hit-Bodedut. Tu Hit-Bodedut es como libre, es como, si lo vemos como en el caso de los chicos, es el recreo, es libre, di lo que salga de tu corazón. En cambio, la meditación, sé que tiene una estructura un poco más profunda. No la conozco mucho, apenas vamos a comenzar a estudiar con un grupo de personas acerca del tema de la meditación. Y gracias, Brenda. Yo ahí le tiraría la bola a Elmer. Elmer, ¿estás tú de acuerdo más o menos con lo que Brenda ha dicho? ¿Le añadirías, le quitarías algo hablando de la diferencia entre rezo, oración, meditación? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, siempre hemos discutido con Brenda toda, no mentira, Brenda, no es cierto. No, siempre hemos platicado mucho con Brenda y en las primeras dos yo creo que son bastante similares los conceptos que podamos tener. En cuanto a rezar, para mí, como bien dice ella, es una estructura, ¿verdad? Es algo más estructurado. Por lo general lo haces en grupo, ¿verdad? Para poner toda la atención sobre algo, ¿verdad? Y que haya más cohesión, vamos a decirlo de esa forma, en nuestro rezo, de tal forma de que todos estamos enfocados sobre una misma cosa. Como un ejemplo, bien decía Brenda, el Shema de los sábados, el Padre Nuestro, también tenés en Yom Kippur, por ejemplo, tenés muchos rezos, ¿verdad? En Pascua tenés el Dayenu, y tenés varios que se hace como en comunidad, digámoslo de esa forma, pero estamos todos concentrados sobre un mismo rezo, ¿verdad? Entonces, más o menos digamos que es solo adicional a lo que estaba diciendo Brenda acerca del rezo. En cuanto a la oración, pues sí, ¿verdad? Es un poco más libre, no hay una estructura como tal, sino que es más bien el individuo tratando de conectarse con el Creador de una forma más personal, ¿verdad? Y en el caso de la meditación, mira, la meditación para mí es una práctica, realmente lo que se hace es fijar tu atención en un punto, valga la redundancia, en un punto fijo, voy a decirlo de esa forma, en tu respiración, como bien decía Brenda, o en un punto en el horizonte o en un solo pensamiento, ¿verdad? Y sobre eso tratar de, no de mantener la mente en limpio, porque de verdad que técnicamente o biológicamente o psicológicamente, no sé qué aplicaría ahí, es imposible tener tu mente en el vacío, ¿verdad? Pero sí a través de la meditación es una práctica en la cual vos puedes concentrar tu mente en un solo punto de tal forma de callar, vamos a decirlo de esa forma, de apaciguar los pensamientos, no para desconectarte del mundo, sino que muy por el contrario, para conectarte con el Creador de una forma muy intensa, si le querés poner de esa forma, y muy puntual en aquello que tú querés tratar o ver o buscar una respuesta. Entonces ya dejo de escuchar a Rodrigo, dejo de escuchar a Brenda, dejo de escuchar al cónyuge, dejo de escuchar a los amigos, a toda la gente que tiene una opinión sobre lo que quiero hacer, y trato de calmar la mente, de fijarla en un punto y tratar de escuchar exactamente lo que queremos tratar, el punto que queremos tratar. Más o menos por ahí lo conceptualizo. Ahora, como seguidores de Jesús, hemos aprendido sobre la Hit-Bodedut y ya llevamos varios años en esto y quizás si una persona nos escuche por primera vez dirá, ¿qué? Pero nosotros ya venimos escuchándolo desde hace años y hemos venido estudiando y hemos visto algunas cosas.
pero entonces la Hitbodedut, ¿qué sería? ¿Sería rezo? ¿Sería oración, meditación? ¿Es mi tiempo de devocional, mi tiempo a solas con Dios, como muchos cristianos tradicionalmente lo conocen? ¿Qué vendría siendo la Hitbodedut, Brenda? Sí, es tu tiempo, si lo queremos poner en el contexto quizá que todos conocemos o comprendemos, es tu tiempo personal con Dios. Sí, quizás como lo conociste, como tu devocional. Lo único es que en la Hitbodedut hay como otro tipo de elementos. Por ejemplo, a muchos tradicionalmente se nos enseñó que para hacer tus oraciones debías de cerrar los ojos. En la Hitbodedut vienen a ponernos, a abrirnos un poco más ese panorama y no No, nos necesariamente, abren los ojos. exacto, no necesariamente tienes que tener los ojos cerrados. Puedes tener los ojos abiertos si así lo quieres. Puedes tener un contacto con la naturaleza, algo que para muchos de nosotros fue nuevo. Por ejemplo, ir a un parque, ir a un bosque, ir a una montaña, tener ese contacto con Dios y con la naturaleza que al final hace que tu tiempo personal, tu tiempo íntimo, tu conexión con Dios fluya de una forma, híjole, sobrenatural. Entonces, si la Hitbodedut podríamos, si le tenemos que poner a un, como si la tenemos que describir, es tu tiempo a solas, tu tiempo personal para conectarte con el Creador. Este puede ser no necesariamente en tu cuarto, no necesariamente con los ojos cerrados o de rodillas, como en algún momento quizás aprendimos, sino puedes hacerlo con los ojos abiertos, en el parque, en el bosque, en la montaña, en el mar. Es increíblemente apasionante el tema. Creo que Elmer quería compartir algo o Perdón, Pollo. añadir algo a ti. Sí, no, ya vi que la guitarra no la va a prestar mucho tiempo, entonces tengo que aprovechar. Tú métete. Sí, no, mentira, Brendita, te estoy molestando. Quizás quería decir acerca de cerrar los ojos y esto, y quizás por eso la gente se está confundiendo, porque hemos sido enseñados, vamos a decirlo de esa forma, que para orar hay que cerrar los ojos, pero una vez escuché una explicación, no sé de dónde, que era para concentrarse, para no distraerse. Entonces, eso ya va más tirándole a la meditación para enfocarse, ¿verdad? Entonces, quizás de por ahí viene, no sé si la mezcla o la confusión entre meditar y orar, ¿verdad? O hacer la Hitbodedut, digámoslo de esa forma, pero como bien dice Brenda, es el tiempo que ocupo yo a solas para conectarme con el Creador, ¿verdad? Y se puede hacer de muchas maneras, ¿verdad? Así que, en resumen, es cuando yo voy y me evalúo, doy gracias, etcétera, y de esa forma, pues, tengo mi tiempo a solas con él, digámoslo de esa forma. Y es que en este tema hay muchos mitos. De hecho, yo les decía que incluso hay personas que son muy tradicionales o muy conservadoras o cerradas, que incluso llegan a pensar que rezar era algo de otro grupo de personas y entonces era algo que yo no debía de practicar. Se llegaba a pensar en un momento dado, no, el católico reza, el evangélico ora, como que fueran dos cosas excluyentes. Y creo que aquí podemos ir también metiendo la meditación. Creo que no es excluyente ni el rezo, ni la oración, ni la meditación. Y de hecho yo iría un poco más allá. Diría que en la Hitbodedut yo pudiera incluso hasta meter las tres. Sin embargo, el rezo tiene, como bien lo mencionaron ambos, el rezo tiene quizás el uso particular y más específico o más primordial cuando es comunitario, ¿verdad? Cuando estamos reunidos todos y rezamos, se puede rezar el Aunque Salmo no exclusivo, 23. pero No exclusivo, pero cabal, se siente más rico que podamos estar juntos rezando el Salmo 23, el Salmo 103 o cualquier salmo que a uno le guste. O las que ya conocemos, las típicas Padre Nuestro, el Kol Nidei, cuando estamos en otros. Pero creo que me gustaba mucho este tema porque es, por un lado, ir quitando algunos mitos y que comencemos la discusión al respecto.
¿Qué es lo que tú practicas? ¿Qué es lo que practico yo? ¿Será que debo de practicar las tres o solo con una estoy bien? Incluso, y aquí ya lanzo una pregunta para ustedes, aquí estaremos hablando nosotros, inventando cosas, o realmente la Hitbodedut es bíblica, la habrá practicado Jesús. ¿Qué conoces tú de eso, Brenda? ¿Qué nos puedes mencionar? Bueno, por supuesto que nuestro maestro la practicaba, y fíjate que a mí me encantó, encontré en Marcos, en el Evangelio de Marcos, el primer capítulo, en el verso 35, encontré algo sumamente interesante y lo cito textualmente. Dice que Jesús se levantaba muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, y se iba a un lugar solitario para orar. Entonces, imagínate qué interesante, porque en el libro de Marcos nos está diciendo ya incluso hasta los elementos, nos está dando ya casi como la guía. Se levantaba muy de mañana, cuando todavía era oscuro. ¿Esto qué quiere decir? Es que debe de ser en la madrugada. No necesariamente. A mí lo que me llama la atención es que esto quiere decir, o así lo interpreto yo, es que lo que busca realmente es el silencio. Porque ¿qué encontrás en la madrugada? La quietud, la calma. Exacto. ¿Qué encontrás en la madrugada? El silencio, la quietud. Entonces, porque resulta ser que una de las cosas interesantes para poder conectarnos, para poder, es dejar de escuchar el ruido del corre del día. Para eso debe ser solamente o muy temprano o muy noche, o sea, en un momento de silencio. Entonces dice, cuando todavía estaba muy oscuro, y se iba a un lugar solitario. Aquí está el otro súper elemento, un lugar solitario. ¿Por qué? Porque, como dijimos, es tu oración íntima. Tú, la intimidad, ¿cómo la vas a tener, tu intimidad? Tu intimidad, tú guardas tu intimidad. Tú te cambias de ropa tú solito, o sea, que nadie te vea. Tú te bañas tú solito, que nadie te vea. Tu intimidad con tu esposa o tu esposo es solitos, que nadie te vea. De la misma forma, es el buscar esa conexión con Dios, es un momento de intimidad con Él. Necesito estar completamente sola, porque vamos a hablar cosas que solamente Dios y yo tenemos que hablar. Es un momento, así la palabra lo dice, de intimidad. Entonces, claro que sí, el Señor Jesús nos ha dado muestras de, bueno, yo solamente te puse aquí el Evangelio de Marcos, pero yo te puedo asegurar que hay muchos más versos. Tal vez el pollo nos colabora con otros, pero hay muchos más versos que sustentan que Jesús practicaba la Hitbodedut, o sea, su tiempo íntimo, su tiempo personal, su tiempo a solas. ¿Qué dices tú, Elmer? Ya de un solo te pasó la bola, mira, Brenda. Realmente no sé si como tal la Biblia lo menciona en algún lado, dice tienen que hacer Hitbodedut, ¿verdad? O es importante la Hitbodedut. No sé si literal tal cual lo dice, ¿verdad? O lo menciona, creo que no, ¿verdad? Pero es interesante ver, por ejemplo, cuando Rebeca, yo creo, la esposa de Isaac, Rebeca, ¿verdad? Ella viene con el siervo de Abraham, que ya viene a la casa de Abraham, y entonces le dice, ¿quién es ese hombre que viene bajando de la montaña? Entonces, era un modismo en aquellos tiempos, según entendí, para decir que venía de la montaña, de estar a solas, conectado con el Creador. ¿Me explico? Entonces, de alguna forma, obviamente, pues podemos entender que venía de ser Hitbodedut, ¿verdad? Entonces, de hecho también, sí. y hago conexión con que efectivamente Yeshua, Jesús, muchas veces en otros pasajes habla de que también se iba a la montaña a orar específicamente. Ahí era ya más explícito, y como bien dices tú, Elmer, en el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos, está utilizando el modismo específicamente. Exacto. En este caso, cuando se habla de Jesús, se habla de que si él se iba
a la montaña a orar. Entonces, sí podemos ver que era una práctica que no aparece solo en los tiempos de Jesús, sino que también aparece en el tiempo de los patriarcas del pueblo de Israel. Efectivamente, ese es el punto, ¿verdad? Quisiera agregar algo de lo que dijo Elmer. Dijiste que a lo mejor la palabra hitbodedut como tal no estaba en el texto bíblico. Y sí, o sea que realmente tú no vas a encontrar, así como te leí ahorita en el Evangelio de Marcos, no vas a encontrar, Jesús se levantaba muy de mañana a hacer su hitbodedut. No, sino que, pero aquí yo tengo un dato bien interesante y es que la palabra hitbodedut deriva de la raíz hebrea bob, que significa separado o solo. Hitbodedut entonces es la forma reflexiva que significa quedarse solo. Y eso sí lo dice el texto. Jesús muchas veces buscaba quedarse solo para buscar esa conexión. Entonces, como tal, no vamos a encontrar la palabra hitbodedut, pero sí vamos a encontrar que su significado... Podemos inferir entonces que sí lo hacía tanto el maestro, ¿verdad?, el Mesías, como en el Antiguo Testamento, pues los patriarcas y ellos en alguna otra forma, y los profetas también podían hacer, o lo hicieron. De hecho, en español, cuando se busca traducir hitbodedut, se traduce como aislamiento, ¿verdad? Aislamiento, por lo que decía Brenda, el significado de hitbodedut, o tiempo de aislamiento, o aislamiento, porque es la práctica de aislarme, retraerme para yo estar a solas y de conectarme con Dios, que es lo que estamos haciendo mención que lo hacía Jesús y otros en un contexto bíblico. Así que podríamos decir que es una práctica bíblica, porque podemos ver a profetas, podemos ver al mismo Yeshua, podemos ver a muchos hombres que buscaban aislarse. Daniel se aislaba, y que tenían esta práctica. Ahora, estando en la Escritura, ¿podemos caer en el rigor de decir que esto es una práctica obligatoria para una persona? ¿O cómo funciona esto? ¿Es algo de rigor que yo tengo que hacer? No quiero caer y decir, si no hago eso es para, no encuentro salvación, porque creo que eso es algo que ya con el caminar de los años hemos aprendido que no funciona así la cosa. Pero ¿será esto una práctica impositiva o es una práctica más bien voluntaria y libre? ¿Cómo lo miran ustedes? Y hoy voy a comenzar al revés, voy a comenzar con Elmer. Mira, lo que sucede es esto, es que es impositiva porque en una relación es imposible que no te estés comunicando, pues, ¿verdad? Que no tengas una intimidad con la persona que estoy hablando, físicamente hablando con la persona que tengas al lado, ¿verdad? Es imposible, así tú y yo somos una gran pareja, pero uno vive en Australia, el otro vive aquí, ¿verdad? Entonces no, es muy complicado y la gente que está así, seguramente ahora con todo esto de la tecnología se llaman todos los días, hay videollamada, a cada momento hay un reconocer o hay una consulta de una cosa o simplemente recordar que ahí está, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quizás no como tal decir, sí, es obligatorio, pero es que si no, no hay una relación con el creador. No sé si me explico el punto. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, no hay otra forma. Entonces, debería de ser obligación. Ahora, con el tema de que si es para salvación o no, lo que sucede es esto, según la Hitbodedut, como es a diario, ¿verdad? Y parte de la estructura o parte de los pasos de una Hitbodedut es que vos te autoevaluás, vos haces una introspección de ti mismo y entonces comenzás a pedir perdón, ¿sí? Porque según lo estudiado, ¿verdad? Del pueblo judío, los sabios de Israel, te dicen que tu alma va al Creador, ¿verdad? Cuando hay un sueño profundo y esto, a las 2, 3 de la mañana, que estás sumamente dormido y entonces es juzgada. Entonces te dice, hey, mejor juzgate tú antes de que el cielo te juzgue a ti, porque te va a juzgar con rudeza, o no con rudeza, con firmeza. Entonces mejor tú
te juzgas a ti mismo y entonces pedís perdón, tratás de reparar el daño y todo lo que se ha ido aprendiendo, entonces para que el cielo no te juzgue con justicia, sino que podamos ver en él la misericordia. Y en tal sentido, digámoslo de esa forma, sí es para salvación, me explico, pero en tanto de que tú te arrepentís para no ser juzgado. No sé si termino de explicarme el punto, pero más o menos por ahí anda. Ok, Brenda. Mira, eso que dice el pollo es bien interesante porque también es un principio legal y es que nadie puede ser juzgado dos Correcto. veces por la misma causa. Entonces, Correcto. es algo sumamente interesante porque Dios nos da la oportunidad del autojuicio. Si yo me examino a mí misma en la Hitbodedut, entonces, y yo misma voy y confieso, entonces no puede haber no pueden haber dos juicios sobre el mismo tema. Si yo ya confesé al Señor, entonces es bien bonito ese tema que dice Elmer. Si nosotros nos autojuzgamos, no nos va a juzgar el cielo, nos vamos a autojuzgar nosotros. Eso es una práctica, pero esa la considero que es una práctica quizás ya un poco más avanzada en la Hitbodedut. En cuanto a si es obligatoria o no, yo diría que más que obligatoria es necesaria. Necesaria. Eso es lo que yo diría, es necesaria. Por lo mismo que dijiste tú, Elmer, es necesaria y debería de darse de forma natural. ¿Cómo es nuestra relación con nuestros hijos? ¿Cómo es nuestra relación con nuestros padres? Mientras somos pequeños, fluye de forma completamente natural. Nuestros hijos nos hablan con completa naturalidad, surge la comunicación de ellos con nosotros y de nosotros hacia ellos. Lo mismo sucede con Dios. Dios es tu Padre. Entonces, ¿qué es lo que tu Padre espera de ti? Que tú le hables, que tú te comuniques. Yo eso lo veo siempre en mi relación con mis hijos, en mi relación con mis padres, particularmente en mi relación con mi madre. No podemos estar un día sin hablarnos. Y lo mismo sucede en la relación con Dios. No debería de pasar un día sin poder conectarnos. Entonces yo lo vería más como necesidad. Algo natural, una necesidad, algo vinculante, que es el resultado lógico de tu caminar espiritual y tu peregrinaje aquí en esta tierra. Ahora, miren qué interesante la pregunta también que nos ha llegado. Dice por ahí nuestro amigo Héctor, que siempre está atento a hacer preguntas. ¿Nuestro amigo dice, quién? Héctor. Héctor, sí. Héctor. Ok, dice, ok. He escuchado decir que eso de meditar es de otras creencias. ¿Será eso verdad? Sí, mira, no es que es exclusivamente de otras creencias, ¿verdad? Porque como yo les mencionaba al inicio, si vemos la meditación como un punto, como concentrarte en un punto, en la respiración que mencionaba Brenda, o... es que eso es de la yoga, van a decir, es que eso es a eso voy. oriental. El problema es que eso es de otras culturas. Así es lo que se cree, pues. Estoy profundizando en lo que decía Héctor. Claro, fíjate que es bien interesante lo que estás diciendo, porque entonces el problema o lo delicado de este punto de la meditación es que vos entres en mantras, por ejemplo, de otras religiones, y yo no voy a mencionar a ninguna, no estoy atacando a ninguna, sino que simplemente en mantras que invocan, por ejemplo, a otros dioses, ¿ya? Lo cual para nosotros, obviamente que está prohibido porque no vamos a invocar a otros dioses, ¿me explico? Pero sí podrías meditar, por ejemplo, y enfocarte en el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y empezás a qué significa esto y empezás a meditar sobre ese versículo, ¿verdad? Y empezás a decir, ok, voy a poner mi atención sobre ese versículo. O el que habita el abrigo del Altísimo, en un salmo, en un proverbio, y empezás a meditar sobre eso, a profundizar sobre eso y a enfocarte en eso. Entonces, deja de ser una mantra sobre un Dios en particular y se convierte en un enfoque sobre la palabra. ¿Me explico?
Eso es como Sí. más o menos yo lo veo. Y Brenda, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con el pollo, porque, bueno, por lo que te decía al inicio, en la primera pregunta de orar, rezar o meditar, nosotros estudiamos con un grupo de amiguitos, estamos dando quizás como nuestros primeros pasos en el mundo de la cábala y, por ejemplo, en este mundo también hay meditación. De hecho, es un curso que, por cierto, mañana lo voy a comenzar. Entonces, no conozco a profundidad el tema, pero entiendo que es más o menos una práctica, como muy bien lo dijiste, Pollo, pero es una práctica de entrenamiento mental para poder introducirte como a elevar tus niveles de conciencia. Es una práctica ancestral y en el caso nuestro lo vamos a hacer a una práctica de meditación, si lo podemos llamar así, desde la perspectiva hebrea. Hay otras culturas que meditan, sobre todo las culturas que son orientales, sí, ¿verdad? Orientales. Las culturas orientales tienen prácticas de meditación como los de yoga, los que practican yoga meditan. Allá en la India, no te podría decir en qué otros lugares meditan. Incluso algunas disciplinas deportivas como el karate también tienen un sistema de meditación. Entonces, para mí eso de que si invoca a un dios o a otro dios o si es idolatría o no, en ese punto quizás como que no estaría como muy de No, 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 acuerdo. no. Ahí quizás, perdón que te interrumpa. No, ahí sí quizás te voy a hacer la aclaración. Yo no dije que meditar era invocar a otros dioses. Que tenemos que, como la meditación es el enfoque que vos agarras en tu mente un punto fijo. Como tú decías, la meditación, la respiración, por ejemplo. Entonces, ok, concentrémonos en el respirar, por dónde pasa el aire, siente cómo se expande, cómo se contrae, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos concentrando en un punto fijo nuestra mente, ¿verdad? Para acallar la mente y llevarla a un punto de tranquilidad. Lo que decía con eso es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Y no caer, por ejemplo, en mantras que invoquen a otros dioses, porque eso sí ya no está permitido para nosotros. Ese era el punto y por eso decía, entonces podés tener una meditación en la respiración, como tú querrás, o decía, ok, si queremos ocupar, déjenme ocupar la misma palabra, un mantra, podemos ocupar el Salmo 1, el Salmo 23, el Salmo 91, o un proverbio, o lo que ustedes quieran, ¿verdad? Concentrados en tal cosa. No sé si me explico ahora un poco mejor. No estoy diciendo que la meditación como tal te lleva al infierno, ¿verdad? Sino que nada que ver, sino que de hecho, muy por el contrario, o sea, hay que tener, lo que quiero decir es que hay que tener cuidado, no caer en otro tipo de cosas, nada más, quizás por ahí. y de hecho, déjenme decirles algo porque fue bien interesante que el invitado que tuvimos el lunes pasado, no sé si se recordarán ustedes, Fabricio Hernández, vicepresidente del Comité Olímpico y presidente de la Federación de Físico-Culturismo y Fitness, él decía lo siguiente, que hemos dejado nosotros que otras culturas o creencias nos roben o se apropien de prácticas que aparecen en las escrituras. Por ejemplo, el comer bien o el comer de cierta manera, el poner mucha atención en la alimentación y el cuidado del cuerpo. Decía él, porque ese era el tema que estábamos tocando. Y creería yo que quizás aquí podría ser un punto muy similar, que por andar tildando todo lo que quizás mi doctrina, mi credo, mi pastor, mi líder, lo mira como malo, lo mira como ofensivo, como peligroso, como en contra de lo que me han enseñado, nos hemos perdido quizás de una práctica como la meditación, como el aislamiento, por andar creyendo que en sí, o andar, lo voy a ocupar esa palabra aunque suene feo, por andar satanizando todo. Entonces, llego a pensar, no, les comentaba hasta hace poco, muchos creen que
que incluso rezar es algo malo, solo porque es una práctica tradicionalmente del mundo católico romano, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que ver que quizás estas son prácticas que, a pesar de que están en las escrituras, hemos dejado que se las apropien otras culturas u otras creencias, y la práctica en sí no es la mala, como quizás bien lo decía Elmer, sino que es como yo la aplico y hacia quien la aplico quizás lo malo. Si yo me aferro a la práctica de la oración, de la meditación, y busco conectar con el Creador, el Todopoderoso, podría estar yo bien, pero no, creo que no caigamos en el error de privarnos de este tipo de prácticas porque son más comunes en otras creencias o en otras Sí, de hecho, Rodrigo, el tema de la meditación lo puedes ocupar en cosas cotidianas, pues en cosas más ordinarias, como un deporte, por ejemplo. O sea, puedes sentarte, meditar antes de un partido, sentarte, sosegar la mente, decir, ok, esto es lo que vamos a hacer, esto, o sea, no, y puedes concentrarte. No vayas ¿Perdón? tan lejos. No vayas tan lejos. Hoy está muy de moda en el coaching empresarial también, el mindfulness, muchos tipos de Ajá. meditación para o sea, la alta gerencia que está con mucho estrés y todo. También son ya prácticas que se están haciendo cada vez más comunes. Y ahí no se tiende a ver mal. Lo tendemos a ver mal muchas veces en el cuadrado que muchos tenemos. Así es. O en la dogmatización que nosotros hacemos de nuestra fe, ¿verdad? Correcto. Y aquí quisiera ir entrando ya a algo más práctico, y quisiera decir, ¿ustedes siempre han practicado el aislamiento, la Hitbodedut, o comenzaron en algún punto en sus vidas? Y si pueden, si es así, que creo que así es, ¿cómo ha cambiado esto su vida? ¿Cómo ha impactado esto su vida? Aquí quizás ya algo un poco más personal, la pregunta. Brenda, ¿siempre practicaste la Hitbodedut? Y si no fue así, si comenzaste en un tiempo, ¿nos puedes compartir un poco tu experiencia? ¿Algo más personal? Sí, híjole, no siempre lo he practicado, debo de confesarlo. No siempre lo practiqué, y cuando lo practiqué, estoy segura que lo practiqué de una mala manera, porque utilizaba el tiempo de oración o el tiempo de conexión con Dios, lo utilizaba solamente para quejarme, solamente para lloriquear de todo lo que yo creía que merecía y que no tenía, o de todo lo que anhelaba tener. Entonces yo creo que quizás en el mundo cristiano en general, como que si mal utilizamos esa herramienta, por decirlo de esa forma, y utilizamos ese tiempo, sí, como para hablar con Dios, pero al menos personalmente lo desperdiciaba, porque mi vida estaba muy llena de quejas, muy llena de amarguras, muy llena de tristeza, y uno de los principales... Ok, pero perdón, me encanta esa diferenciación que haces. ¿Cuándo comenzaste ya entonces a practicarlo de una manera más adecuada, ocupando tus palabras? Okay, ¿Hace cuánto? fíjate, quizás hace como unos 10 años, cuando nos introducimos como seguidores de Jesús, cuando nos introducimos por el camino del jardín de la fe. Cuando nos introducimos en el camino del jardín de la fe, tanto con el libro, que yo sí leí el libro, como con las enseñanzas que en la iglesia también se dieron acerca del tema, entonces es cuando hubo en mi vida personal, o sea, de verdad, un abrir de mis ojos espirituales, y entonces yo te puedo decir que en mi vida personal yo siempre lo comparto con quienes puedo. Yo tengo o sea, como normalmente uno dice, un antes de Cristo y un después de Cristo. Yo te puedo decir, yo tengo un antes del jardín de la fe y un después del jardín de la fe. Entonces por ahí comencé. ¿Y en qué
¿En qué cambió tu vida o qué, vamos a ver, qué beneficios trajo a ti la práctica del aislamiento? Bueno, considero que he cumplido parte del propósito para lo cual dicen los sabios que debemos estar, y es que debemos de nacer como una persona y debemos de morir como otra. Entonces, personalmente he podido observar mucha transformación en los temas que te estaba diciendo, en el tema de frustraciones, amarguras, tristezas, depresiones. Todo eso Como lo lograste superar. Sí, fíjate, en realidad por eso para mí es un proceso sumamente transformador, y por eso puedo decirte que es un antes y un después, porque fue ahí donde yo logré superar todo mi tristeza, toda mi amargura. Realmente fue al introducirme a ese camino. Pero eso no fue, digámoslo así, hoy comencé a practicar el aislamiento, entonces ya se me quitó. Entendería yo que fue un proceso. Un proceso como de aproximadamente 10 años. No es un proceso, o sea, si imagínate, por decirte algo, viví 30 años de mi vida amargada, frustrada y triste y deprimida y mil cosas más. O sea, no las cambié ni siquiera en el primer año, sino en un proceso diario, en un proceso de esfuerzo, en un proceso de entrenamiento que me ha llevado aproximadamente 10 años de caminar por este camino de la Hippodeduc. Por el camino de la Hippodeduc también te lleva al camino del agradecimiento, de la gratitud, y todo eso comienza a transformar nuestra vida. Realmente, yo sí te puedo decir con mucha alegría realmente que he podido sentir en mi vida personal esa transformación. Qué excelente, Brenda. Gracias por compartir ese insight, ese punto muy personal de tu parte. Pollo, ¿y tú? ¿Llevas también 10 años practicándola? ¿Llevas más? ¿Llevas menos? ¿Cómo ha sido afectada tu vida? Fíjate que voy a empezar un poquito más atrás. Yo me crié en las bancas de la iglesia evangélica, ¿verdad? En vigilias que duraban toda la noche y esto, entonces te dormías debajo de la banca y ya, pues, ¿verdad? Entonces, y en el caso, yo veía mucho a mi mamá, ahora desayuno, almuerzo y cena, es decir, no quiero decir que para las comidas, sino que temprano en la mañana, a media tarde y en la noche, ¿verdad? Ella tenía un buen tiempo, ¿verdad? Y siempre me llamó mucho la atención, ¿verdad? Claro, en su momento ella lo hacía de rodillas, en su cuarto, etcétera, pero fue una cosa bien impresionante, y ella resolvía de esa forma casi que todos sus problemas que pudiera tener, ¿verdad? Y luego, antes de practicarla, digamos que yo estaba, si Brenda dice que se quejaba y era esto y lo otro, yo estaba frustrado, porque oía muchos predicadores decir, mire, lo menos que usted puede orar es una hora, ¿verdad? Mire lo que dice el Señor Jesús, no pudiste haber velado conmigo ni siquiera una hora, entonces quiere decir que por lo menos una hora tiene que orar usted. Y entonces yo decía, no, hoy comienzo, hoy voy a empezar aunque sea una hora. Y entonces ponía el cronómetro y empezaba, sí, y como dice Brenda, ¿verdad? Y como que era lista de súper, y dame, necesito, y fíjate que y te pido también por fulano, sotano, negado, y como que era lista de súper, ¿verdad? Y cuando terminaba de orar habían pasado 5 minutos, 10 minutos, 15, entonces te frustraba. En mi caso yo me frustré mucho con eso. Entonces algo que yo sí aprendí y fue en una predica, en una enseñanza de Kenneth. Me acerqué al final y entonces me dice, no, hombre, Pollo, me dice, tranquilo, 5 minutos al día, tranquilo, hacerlo durante un año. Esa fue la medida que él me dio, 5 minutos al día, un año. Y el otro año le subí otros 5, y van a ser 10. Cuando él me dijo eso, a mí me descargó
me descargó. Te liberó. Me liberó, exactamente, me liberó de la hora. Ay, qué bueno, dije yo, qué bueno que solo son 5 minutos, mira, y con 3 quizás no puedo empezar, le dije yo, vea, por decir algo. Y entonces fue así como comencé. Pero luego venís a practicarlo y decís, ok, todos los días puedes hacerlo. Y de repente te levantaste tarde, ya no lo hiciste. Y de repente te desvelaste y el día siguiente tenés que salir corriendo porque te levantaste tarde, etc. Entonces también esa fue parte de ir saliendo de las frustraciones, pues todos los días. Y con esto no estoy haciendo una apología para que no se haga todos los días, sino que muy por el contrario, si alguien está comenzando y dice, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y he escuchado estas cosas, tal vez le pueda servir, porque yo de verdad estaba frustrado. Me encanta lo que dices, porque en las iglesias tenemos mucha gente frustrada. Tenemos mucha gente frustrada o porque... Bueno, por muchos motivos, pero este es uno de los motivos por los cuales la gente está frustrada, porque no sabe cómo orar, no llena el requisito de orar media hora, de orar una hora, de que tiene que leer tal salmo y tal proverbio y después orar y hacer esto. Entonces, además que si no lo han practicado en su vida nunca, es mentira que van a llegar de golpe, ¡pum!, a practicarlo una hora. Es como el que nunca ha hecho ejercicio en su vida. Hace poco estaba yo en el gimnasio y llegó una señora que ella argumentaba y decía, no era mi opinión, sino que ella había dicho que ella no estaba acostumbrada a hacer ejercicio y que necesitaba que la ayudaran. Y entonces la llevaron poco a poco y ella hacía ejercicios muy diferentes a lo que hacía yo, en un ritmo y en un tiempo muy diferente, porque ella... sí, no estaba habituada a esto, y creo que lo mismo aplica aquí. Sí, yo te voy a poner un ejemplo que decía un catedrático de la universidad, nos decía, mire, no hagan el síndrome de las 10 tortillas, decía él. Y entonces todos así como, ¿qué es eso, verdad? ¿Cuáles 10 tortillas? ¿Cuáles 10 tortillas, verdad? Entonces decía, mire, si usted ve una persona que está desnutrida, que no ha comido durante 5 o 7 días, dice, y usted le da 10 tortillas, lejos de nutrirlo, lo puede matar, ¿verdad? Porque le quiere meter las 10 tortillas de un solo porque no ha comido en tanto tiempo. Dice, no, se le tiene que ir dando por pedacitos, ve a la mitad de la tortilla, luego una, luego hasta que logre comerse la que se vaya a comer, ¿verdad? Entonces, algo así. Entonces, yo antes estaba frustrado, ¿verdad? Porque yo decía primero una hora y después todos los días, ¿y cómo hago? ¿Verdad? Pero a medida pasa el tiempo y a medida pasa el tomar conciencia de que realmente necesitas esa parte, porque realmente, como dice Brenda, es una práctica de 10 años, ¿verdad? A donde has venido todos los días aumentándole, tal vez no de año en año aumentándole 5, pero durante un mes hiciste 5 minutos y al siguiente mes le aumentaste a 7 y al siguiente a 10 y así vas. No, y me imagino que habrá días que tú personalmente necesitas una hora y habrá otros días que tú también con 20, 30 minutos ya te sientes que ya ese tiempo cumplió la función. Sí, no, y es que fíjate que, y a eso iba, porque de repente, muy al inicio, entonces tú decías, Señor, gracias por un día más de vida, gracias por la comida, gracias por los zapatos, gracias porque me pude levantar, gracias por mi familia, bendícelos a todos, amén. Y ya, pues, y entonces tenías 3, 4 minutos y hacer a todo. Pero a medida vas profundizando, y no solo profundizando, sino de una mejor, dicho de una mejor forma, vas disfrutando ese tiempo. Entonces te das cuenta que ya los 5 minutos no son suficientes para agradecer. Te das cuenta que 10 minutos entonces agradeciendo. Y decir 5 para agradecer, 5 para pedir. Y después te das cuenta que es mejor 10 para agradecer y otros 10 para pedir. De mejor otro, y vas aumentándole de acuerdo a cómo vos vas disfrutando y tomando conciencia de que disfrutas ese momento, de que te está llenando ese momento, de que estás creciendo y precisamente lo que estamos hablando en todas estas series, ¿verdad? Estamos tomando conciencia y haciéndola crecer a través de la Hipodedut. Entonces, ya una hora a veces ya no te es suficiente. Y han pasado, en mi caso, no voy a decir que todos los días oro 3 horas, pero han pasado horas de tiempo de Hipodedut de 2 horas y media, de 3 horas, de 4 horas, a donde vos te sentís bien y decís, aquí quiero estar, ¿verdad? Hoy es el tiempo de hacer tal cosa.
¿verdad? Y Entonces, sí, de hecho sí, hay momentos en que una hora no se siente, como hoy. sí, Ya casi exacto. llevamos una hora hablando y necesito que vayamos cerrando y Ok. para concluir el tema, quiero pedirles que me ayuden. Si habrá alguien de los que nos esté escuchando, ya sea en vivo o cuando lo escuchan mañana u otro día, esta transmisión, que está como Brenda, que solo buscaba a Dios para quejarse y para llorar, o alguien que está como tú, Elmer, frustrado porque no había cómo hacer. Dos pasos bien puntuales para comenzar una práctica de Hitbodedut. Quiero que piensen en dos pasos muy puntuales y ustedes pueden decirle, miren, yo les recomiendo que hagan esto y esto y que ahí así se vayan. Quizás así como Kenneth en su momento te dijo, Elmer, 5 minutos. Eso fue algo muy puntual que a ti te liberó, muy puntual y muy poderoso. Entonces, ¿qué dos consejos muy puntuales, dos nos puedes dar tú, Brenda, si alguien está como tú hace 10 años? Bueno, fíjate que antes de decirle lo puntual, perdona que te voy a robar un minutito, pero es que también nosotros tenemos que trabajar mucho también nuestra mente para romper como esta práctica que tenemos en cuanto a nuestra conexión con Dios solamente es para pedir o solamente es porque lo necesito para que me resuelva algo. Ese es un concepto realmente de un nivel de conciencia nuestro muy bajo cuando nosotros buscamos la conexión con Dios solamente para que me resuelva. Y muchas de las frustraciones de nuestra vida, y si tú eres sincero contigo mismo, tú que nos estás sintonizando, y si tú haces un análisis de tu vida y ves profundamente en ti, muchas de tus frustraciones radican en que Dios no te responde como tú quieres que te responda. Entonces, ese es como el primer punto que yo creería que deberíamos de romper. Lo otro es que para mí el tema de la Hitbodedut es un camino personal, es un camino tan propio, es un camino tan íntimo, es un camino tan tuyo que yo no podría decirte cuáles son con exactitud el ABC, porque si algo he comprendido en la vida es que tu camino es diferente del mío y diferente del pollo y diferente del de Rodrigo. Lo que a mí me funcionó podría darte una luz, pero no quiere decir que eso sea exactamente lo que tú debes hacer, porque tú debes descubrir tu propia forma, tú debes descubrir tu propio camino, pero como Rodrigo me va a obligar a decir el ABC, solamente voy a decir dos cosas. Una, como ya lo vimos de nuestro gran maestro, el Señor Jesús buscaba un tiempo a solas. Entonces, primer punto, busca un tiempo donde puedas estar tú solo. Si tú tienes un parque, si tú tienes un lugar así bonito en donde tú vivas, donde puedas tener contacto con la naturaleza, yo te diría, híjole, eso sería lo ideal, pero si no, busca el tiempo en tu casa, en tu cuarto, donde tú puedas tener esa intimidad. Ese sería primer punto. Y segundo punto, yo no te diría ni siquiera los 5 minutos que le dijeron a Elmer. Yo te diría quizás hasta menos, ¿sabes? Puedes comenzar con algo que para mí es una herramienta sumamente poderosa. Mira, puedes agarrar un cuaderno y un lápiz o un lapicero y comienza no con 5 minutos, comienza escribiendo 5 gratitudes. Escribe 5 cosas por las cuales te sientas agradecido. Y no, hombre, después de un año en esa práctica, podemos platicar de cómo se va a ir rompiendo la estructura en la que muchas veces hemos venido caminando. Entonces, la Hitbodedut, como es personal, como es íntima, como es tuya, no hay una regla que te pueda establecer, es de esta y de esta forma. Es algo entre tú y Dios. Pero
si lo vamos como a delimitar, te diría un lugar a solas y comienza escribiendo un libro de gratitud. Ok, excelente, Brenda. Tú, Elmer, ¿qué tienes para decirnos? Sí, mira, realmente lo que hace Brenda de escribir lo recomiendan hasta los gurús de las grandes empresas que dirigen, que hacen coaching a los directores y vicepresidentes. Y esto recomiendan tener un diario, le dicen ellos, ¿verdad? Un diario donde anoten ideas, anoten frustraciones, qué sé yo, ¿verdad? Así que ese es un muy, muy buen tip, un muy buen consejo. Y te soy honesto, nunca lo he hecho porque yo soy malo para escribir, o sea, no me gusta agarrar el cuaderno y escribir, o sea, muy poco lo he hecho. Te lo recomiendo. No, sí, es que estoy seguro de que sí, o sea, no me malinterpretes, lo he intentado. No, tranquilo, al final es tu camino. Sí, no, fíjate que lo he intentado y entonces termino perdiendo el cuaderno en lo que estoy escribiendo, eso es un poco complicado, ¿verdad? Pero yo sí voy a retomar el tema que vos dijiste al inicio acerca de ese escribir. Quizás uno de los puntos que yo les recomiendo es comiencen con lo que sea, con 2 minutos, con 3 minutos, con un agradecimiento, con sentarse en la cama. Que de hecho yo creo que yo así comencé, yo me sentaba a la orilla de la cama y decía, gracias Señor porque puedo abrir los ojos, qué bueno, gracias por este día. Y nada más, ¿verdad? Y eso era todo, yo me levantaba y ya. Hasta que luego salí al parque y a caminar y a platicar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero comencé con eso, ¿verdad? Entonces no eran ni los 5 minutos que me había dicho Kenneth, así que lo siento, Kenneth, empecé con menos, pero ahí vamos. Entonces lo primero para mí es comiencen con lo que sea, pero comiencen, ¿verdad? Y lo otro es, no se juzguen. Les digo porque eso es lo que yo hacía, ¿verdad? No se juzguen. Hoy solo fueron 2 minutos, hoy fueron 30 minutos, nunca puedo llegar a 1 hora. Hoy se me olvidó agradecer, hoy no le pedí por fulano, qué mal agradecido. Entonces empezamos como a juzgarnos, entiéndase no a uno mismo, porque uno tiene que autoexaminarse, pero digo, incluso nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo a solas, empezás a juzgarlo y a decir, hoy no hice esto, hoy sí hice esto, hoy incluí esto, hoy no incluí a fulanito, hoy no incluí a sutanita, hoy no pedí por las necesidades del otro, por el prójimo, etcétera. Tranquilos. Para mí es, no se juzguen, no juzguen lo que están haciendo, levántense, den gracias y al final se van a dar cuenta de que tal vez 1 hora no es suficiente para agradecer. Van a haber tiempos en el que solo van a dar gracias y gracias y gracias y empiezas a darle gracias a Dios por los huesos, por las venas, por las glándulas, por los pulmones, por los ojos, etcétera. Y parece risible o parece exagerado, pero es cierto que se hace, ¿verdad? Y entonces tomas conciencia de que cada cosa que damos por sentado realmente es un milagro, ¿verdad? Entonces, para mí esas dos, comiencen con lo que sea, pero comiencen y no se juzguen si hacen mucho o hacen poco dentro de su tiempo. Ok, excelente, gracias, Elmer. Ya me acordé de otra. Déjame no, ya. Así, muchas gracias, adiós. Gracias. Dime, Brenda, tienes 30 segundos. Ok, les recomiendo que vean la película El violinista en el tejado. Ahí van a ver ustedes una práctica de Hit-Bodedut increíble porque toda la trama es en cuanto a un hombre que se comunica con Dios de una forma increíble en todo momento y en todo lugar. Les recomiendo que la vean. Ok, excelente, Brenda. Muy, muy buena película también. Pueden sacar muchas enseñanzas de ahí. Pues bien, amigos que nos están viendo, finalizamos esta noche con este tema, bueno, no con este tema, finalizamos esta transmisión, porque el próximo lunes vamos a estar con este tema y vamos a tener una invitada especial, si el Eterno nos lo permite, que va a estar hablando sobre este tema de la meditación. No es del contexto de nuestra comunidad, es una invitada totalmente externa y ajena a nuestra comunidad, así que va a estar muy interesante que podamos aprender desde otra perspectiva y pueda enriquecer nuestro conocimiento sobre estas prácticas
que como quizás lo platicábamos, han sido o hemos dejado que nos las secuestren otras creencias e incluso otras culturas. Así que muchas gracias, Brenda, muchas gracias, Eme, por estar acá. Los esperamos el próximo lunes, siempre a las 7 de la noche, hora de El Salvador, para otra transmisión más de Café Torá, para que podamos juntos elevar nuestra conciencia, pero también buscar transformar nuestras vidas y nuestra sociedad, porque eso es lo que queremos al final. Muchas gracias y muchas bendiciones. Feliz noche. Gracias. Cuídense. Buenas noches.